Bien, regresamos entonces con Carlos Monge, con quien vamos a hablar un poco del devenir económico en el Perú los últimos años. Carlos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, bueno, para empezar, cuéntanos un poco. El Perú ha venido creciendo a más o menos 6,5, 7%, bueno, durante los últimos 5 años, los 10 años, la tasa de crecimiento también ha estado por encima del 5%, y la pobreza se ha reducido de una manera importante, de 55% a 25%, la pobreza extrema está en 6% ahora, ha bajado los índices de desigualdad, según diferentes cálculos, más allá de cuál es el cálculo exacto, todos indican que hay una reducción sustancial. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a esto? Bueno, en primer lugar, reconocemos que ha habido crecimiento económico, reconocemos que ha habido un cierto chorreo hacia sectores medios, sectores populares, empresariales emergentes, y que ha habido una disminución de la pobreza. Hay una discusión abierta sobre las metodologías de medición de la pobreza y, por tanto, sin desconocer que ha habido una tendencia en la cual el crecimiento ha traído disminución de pobreza, hay un debate sobre cuánta pobreza y cuánta es esa disminución. Metodológicamente no es un debate crítico que venga principalmente desde la izquierda, ¿no? El profesor Enrique Vázquez de la Universidad del Pacífico ha planteado que el Estado ignora la existencia de 3.6 millones de pobres desde el punto de vista de una mirada diferente que es la de la estrategia de la medición de la pobreza multidimensional, que no solamente es la pobreza medida como un ingreso monetario suficiente para comprar una canasta mínima. Este debate se reproduce con la nueva hipótesis del BID, que habla de una clase media que ocuparía, digamos, al 70% de los peruanos, pero el detalle es que es una clase media que se mide a partir de los 900 soles mensuales. Hoy hay una buena aclaración del encargado del BID en el Perú aclarando eso. Lo que él sostenía era que 41%, si mal no recuerdo, era clase media y que el otro 29% era parte de esa clase pobre que estaba saliendo de la pobreza, que no es considerable clase media, pero que está en ese camino, ¿no? O sea, bueno, clase media sería 41%. Pues el mensaje, ¿no?, original salió mal, digamos, ¿no? Y era bastante debatible, porque nuevamente, digamos, tú y yo sabemos que con 900 soles mensuales en la ciudad de Lima, difícilmente caracterizas de clase media. Entonces, hay un reconocimiento de que crecimiento, claro, disminución de pobreza. Es por persona y no por hogar, ¿no? Por hogar serían 3.600 soles, más o menos, ¿no? Okay. Igual, ¿no es cierto? Entonces, hay reconocimiento de que hay crecimiento, hay reconocimiento de que hay caída de pobreza, hay un debate metodológico sobre cuánta es la caída y cuánta es la pobreza, pero hay una pregunta también sobre la sostenibilidad de este asunto, ¿no? Porque todo esto ha venido muy colgado de este ciclo largo de demanda y precios de los commodities, particularmente de minerales, más sostenidamente antes el cobre, ahora el asunto del oro, y eso es de alguna manera lo que ha sostenido el crecimiento, por un lado, y por otro lado hay mucho del crecimiento de esta formación, de esta emergente clase media, ya sin entrar al debate de la cuantificación tan fina, que está muy colgada, digamos, de consumo del crédito, ¿no? Sin entrar a especificar la calidad de la minería y de otras industrias extractivas, lo que ustedes discutirían es si hay que priorizar al tipo de industria que produzca el crecimiento frente a la reducción de pobreza. ¿Habría que entender, digamos, eso? La preocupación es que el motor del crecimiento ha sido la inversión minera. Y la inversión minera como motor de crecimiento trae varios problemas. En primer lugar, una tendencia hacia una reprimarización de la economía que nos expone a mercados muy volátiles, ¿no? Pero eso en Perú no está ocurriendo. Y eso hay indicadores muy claros que eso no está ocurriendo. Ha habido un crecimiento, ¿no?, también de otros sectores exportadores, en agricultura, sobre todo en agroexportación, ¿no es cierto? Pero el peso que ha adquirido la minería en la canasta exportadora y en la composición de los tributos internos es enorme, ¿no es cierto? Claro, pero es solo en la canasta exportadora, exportaciones es 20% de la economía. Minería es más o menos entre 3 y 14% de la producción total. Ha subido del 6,7 al 3, claro, 12. Bueno, pero hay 85% de la economía que todavía está en manos de agrícolas, claro, en manos de textileros, pero sin embargo hoteles, la caída de los precios produce un cierto pánico, porque todo el mundo reconoce que, claro, el peso en el PBI no es tanto, ¿no es cierto? Ajusta mucho por el lado fiscal, claro, sobre todo, no por la recaudación. Por el lado fiscal, por el lado de la renta y por el lado de las divisas, de alguna manera también, ¿no es cierto?
Entonces, un problema que vemos es ese, ¿no es cierto? O sea, si el driver del crecimiento es algo que es muy volátil, que tú no controlas, que depende de estos comportamientos medio erráticos de los BRICS, de la China, eso te expone. Y en segundo lugar, yo sí creo que en el Perú hemos comenzado a vivir, y no lo, digamos, si los precios internacionales caen, no lo vamos a ver totalmente, pero hemos comenzado a vivir, lo dice la CEPAL además y lo dicen varios, un fenómeno de enfermedad holandesa, ¿no? Esta inundación de chorro de dólares que se tiró el precio del dólar para abajo, que encareció relativamente el sol y que comenzó a generar una enorme preocupación de otros sectores productivos y exportadores, porque claro, exportas, ganas un dólar que no vale nada, todos tus costos fijos internos son en soles y pierdes competitividad. Hay toneladas de libros escritos sobre eso, ¿no? Entendiendo lo que dices, sin estar necesariamente de acuerdo, mi pregunta sería, si todavía quedan 25% de pobres, 25,8 según las últimas cuentas, y este modelo está de alguna manera reduciendo la pobreza, se está integrando más personas al mercado, más personas tienen un poco más de ingresos que los pueden poner a una inversión, a comprar, a aumentar el tamaño de la parcela, si es que está en la agricultura, o comprar una vaca adicional si están en la ganadería, o a comprar una máquina adicional si están haciendo textiles en su casa. ¿Por qué no favorecer este desarrollo para reducir la mayor cantidad de pobreza posible en el corto plazo, mientras que se comienzan a desarrollar otro tipo de motores? Bueno, por varias razones, ¿no? La primera, como digo, es que, digamos, si tú tuviste 10.000 millones de dólares de inversión minera con Alan García, ahora están casi asegurados un paquete como de 16.000. Se caiga o no se caiga Conga, Cañariaco, etcétera, están asegurados con Toromocho, con Las Bambas, con Antapacay, con la ampliación de Cerro Verde. Vas a tener 50% más de lo que tuviste con García, y eso por un lado sostiene crecimiento, genera abundante renta, pero por otro lado también causa enfermedad holandesa, te genera una enorme conflictividad. Claro, pero en Perú no está ocurriendo eso, no hay ninguna evidencia que apunte a que eso está ocurriendo en Perú. ¿A qué está ocurriendo qué? O la enfermedad holandesa, no, sí o que hay. Nosotros estemos reprimarizando la economía. Ninguna de las dos cosas está sucediendo. Hay evidencia de enfermedad holandesa y usted está siendo disputado. ¿Cuál, tienes perdón? protestas de COMEX, tienes protestas de ADEX, tienes los trabajos recientes de Juncker Schuld y un seminario en la Universidad del Pacífico. Tienes un conjunto de... Sí, pero el dólar no lo evidencia, ¿no? Que sería la principal variable. Bueno, el dólar ha estado cayendo sostenidamente de valor y no ha habido un esquema liberal, digamos, cambiario. Tienes un banco central que ha estado interviniendo súper activamente. Claro, pero el dólar está sujeto a otras variables. Por ejemplo, también, a que Estados Unidos se baja emite como loco y en eso digamos, pierde No valor, ¿no? es solamente el tema minero, efectivamente es un dólar muy barato en el mundo, hay una sobreemisión de billetes. ¿Cuál sería la propuesta entonces? ¿Cuál sería la alternativa a este modelo de crecimiento? Yo diría, en primer lugar, con la minería que hay y con la renta que genera, hay que usarla mejor, ¿no es cierto? Hay un problema de distribución, el canon, digamos, que era originalmente un mecanismo justiciero de regiones que pensaban ahora se llevan todo y no me toca nada, se ha convertido en un distorsionador severo de la asignación de la inversión pública, porque como responde al accidente de dónde está el mineral, tú puedes tener un Moquegua que está lleno de cobre, que ya está en el puesto 2 o 3 del índice de desarrollo humano y que sin embargo recibe por canon 60 o 100 veces más inversión per cápita que la que tiene Apurímac o la que tiene Huánuco. Entonces no tiene ningún sentido desde la equidad per cápita o desde compensación de pobreza o de cerrar brechas de infraestructura, de lo que se... Entonces, hay un problema que hay que distribuir mejor, pero más allá de distribuir mejor, que se puede hacer de varias maneras, y creo que habría que aprovechar para trabajar una propuesta integral de descentralización fiscal que quedó colgada desde el 2005, hay un tema de para qué usas la renta, ¿no es cierto? Y yo creo que hay algunos ejemplos del mundo, y uno de ellos es Chile, ¿no es cierto?, pero hay otros, de un uso de la renta para solucionar cuellos de botella tecnológicos. Noruega, Australia, Canadá. Claro, pero a lo que me refiero es más pegado al ejemplo chileno, que es la renta utilizada bien en términos de ciencia y tecnología, te permite desbloquear cuellos de botella que te permiten lanzar otros sectores económicos para el mercado interno o con vocación exportadora. La forestación comercial para chips, el salmón, el vino, la fruta. Entonces, en el corto plazo creo que hay que inventarse mejores maneras de
el uso de la renta conscientemente para diversificar las fuentes de renta. Correcto. Pero ustedes no están a favor de la minería. Nosotros no estamos tampoco en contra de la minería. Nosotros lo que pensamos, en primer lugar, es que hay que respetar la opinión de la gente. Ya. Y entonces la minería tiene que pasar por consulta previa. ¿Y los que ya pasaron por los procesos? Bueno, digamos, uno, hay que hacer consulta previa. Dos, tendría que haberse hecho, antes de dar tanta concesión minera y tanta luz verde, zonificación ecológica y económica para asegurar que la minería solamente se haga en aquellos sitios donde es razonable hacerla. Claro. Por ejemplo, yo no pienso que deba hacerse minería en la base de los glaciares, y a este lío de Pascualama en Chile que lo acaban de parar, y no pienso que deba hacerse minería de tajo abierto en las praderas altoandinas, que es el caso de Conga. Quiero ahí hacerte una pregunta, porque esto es una conversación recurrente con personas que están en Tierra y Libertad, que dicen no estamos a favor de esto, no estamos a favor de lo otro, pero ustedes, por ejemplo, son un partido político, tienen una inscripción. ¿Qué pasará si mañana, el día de mañana, pues al Jurado Nacional de Elecciones o a la OMP decide que los partidos políticos que están en contra de la minería no pueden participar de las próximas elecciones, vulnerando absolutamente sus derechos? Sería una decisión totalmente antidemocrática, porque va en contra de las instituciones que están vigentes. ¿Por qué entonces ustedes apoyan ir en contra de la institucionalidad vigente? En el caso, por ejemplo, de Yanacocha, ellos han pasado por un proceso que les puede o no gustar a ustedes, puede no gustarme incluso a mí, pero ya pasaron por ese proceso. Y hay un grupo de personas que dicen no, esta mina no se debe de llevar adelante, y hacen paros, hacen marchas, caminan. Tierra y Libertad ha estado involucrada en eso. Entonces, ¿cómo explicarle al ciudadano? Las instituciones funcionan cuando me compete a mí, pero no deben de funcionar cuando le competen a terceros. No, bueno, nosotros pensamos que todo el proceso de asignación de concesiones y todo el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental respetó mecanismos institucionales con los cuales estamos fundamentalmente en desacuerdo. Pero pasaron por ahí, pues. Mi cuestión es, si estás en desacuerdo con la ley, entonces tienes que tratar de cambiar la ley para futuro no ocurran estos. Si es que alguien violó algún estamento dentro de la ley, enjuiciarlos y hacerlos pasar por un proceso civil, penal o lo que sea. Pero si no ha habido un enfrentamiento o algo ilegal en el proceso, entonces, ¿por qué no respetar el proceso y decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos diferentes formas de ver el crecimiento, es entonces tratar de cambiar las normas y las reglas, y para eso existen elecciones, para eso existen congresistas, para eso existen mecanismos institucionales de hacer esos cambios? Bueno, porque creo que hay momentos en que la vida te demuestra que hay que salir a pelear. Sí, que los marcos institucionales que estuvieron vigentes generan situaciones que son insostenibles. Entonces, ¿no están siempre a favor de las instituciones ustedes? Depende de cuáles instituciones. Ok, claro. Bien. Tengo que ir a una pausa, pero respondiste finalmente lo que temía que podías responder. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.